porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Pedro dijo: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo del 1 al 2, del 12 al 15 y del 18 al 22. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y cantos de un pueblo que se alegra, y los multiplicaré, y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor es nuestro Dios. Todos. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Todos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Todos. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes.
Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos, todos. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Les pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que no dudemos como Pedro, que creamos en Jesús, que creamos en el Señor. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración. Cierra tus ojos, abre tus manos e invoca la presencia del Espíritu Santo. Invoca la presencia del Santo Paráclito, haciendo esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es martes 4 del mes de agosto. Hoy la iglesia recuerda a San Juan María Vianney, presbítero de la Iglesia Católica. Hoy la iglesia nos recuerda a este santo, el santo cura de Ars. Y hoy la palabra de Dios nos presenta una realidad muy bonita. Hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo mostrándose como Dios, caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio que Jesús caminaba sobre el agua, le dijo: Maestro, si eres tú, mándame a ir a ti. Jesús le dijo: véngase. Pero dice la palabra de Dios que las olas, que el viento, que la tempestad que le era contraria hizo que en Pedro entrara el temor, entrara el miedo, y por eso Pedro se hundió. Cuando Jesús lo rescata, lo saca, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que significa que ustedes y yo, ante la tempestad, ante la tormenta, podemos dudar de Dios, pero no porque dudemos, Cristo no está. No porque tengamos dudas de fe, el Señor no nos va a acompañar, porque el que sacó a Pedro fue a Cristo. Cristo sí estaba. Cristo sí acompañó a Pedro. Pedro dudó en su maestro, pero porque haya dudado no significa que él no estuviera. Porque haya dudado no significa que el Señor no le rescatara. Ahí estaba el Señor. Quiero hacerte una invitación, querido hermano. Hoy a las 8 de la noche, busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo. 8 de la noche, hora venezolana. Estamos transmitiendo temas de formación para fortalecer nuestra fe. Así como Cristo fortaleció la fe de Pedro en Lucas 22:31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearle como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no tropiece. Así estamos fortaleciendo la fe todos estos días a las 8 de la noche, para que usted pueda junto a su familia crecer en la fe. Hay una lista de reproducción en YouTube de temas de formación. Si usted quiere escuchar el Evangelio del Día completo, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, para que se alimente de la palabra de Dios. El Evangelio que vamos a meditar hoy está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Repito, San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Te invito a que en los comentarios escribas la cita bíblica. Te invito a que en los comentarios coloques la cita para que las personas que vayan llegando puedan acercarse a meditar la palabra de Dios. Repito, San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Repito, en aquel tiempo Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Primera enseñanza: Cristo tiene una barca, y esa barca la lleva Pedro, y esa barca es la iglesia. Cristo quiere que sus discípulos estén en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia que él fundó. Podemos verlo en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Jesús le dijo a los apóstoles: vayan y se suben a esa barca. Si tú estás en la barca de Pedro, si tú estás en la iglesia católica, no tienes por qué irte. Padre, pero es que a mí los hermanitos evangeliquitos me hablan muy bonito. No tienes por qué irte. Padre, pero es que usted sabe que los escándalos en la iglesia, no tienes por qué irte.
te vas a hundir al caer de la barca, al salirse de la barca. Y lo vamos a ver. Como Pedro se bajó de la barca. Por ir a seguir a Jesús, Jesús le dijo, váyanse de la barca. Pedro se cayó de la barca, se bajó de la barca. ¿Y qué pasó? Se hundió. Persona que se sale de la iglesia de Jesucristo, persona que se va al agua o a otra barca a buscar las sectas protestantes, ¿qué pasa? Se hunde. Y hay muchos testimonios de personas que perdieron la fe en Cristo por salirse de la iglesia. Muchos testimonios de creyentes que apartándose de la fe de verdadera de la iglesia de Cristo, perdieron la fe, se cayeron de la barca. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se fue a orar. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Despidió a la gente no la mandó a la barca, mandó a la barca a los apóstoles, a la gente les dio la oportunidad de elegir, a la gente les dio la oportunidad, a los apóstoles les dijo, a sus discípulos les dijo, ustedes se van a la barca, yo voy a despedir a la gente y se fue a orar. Oigan, llegada la noche, estaba él solo allí. ¿Dónde estaba Jesús? Haciendo oración. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. La barca que representa a la iglesia va muy lejos de la costa. Ya la iglesia católica ha sido fundada desde hace muchísimo tiempo. Cristo la fundó y ya ella va muy lejos de la costa. Oigan, oído al tambor, paren la oreja. Y las olas la sacudían porque el viento era contraria. A esa barca la van a sacudir las olas. Ahorita en este momento la iglesia está pasando por un sacudón tremendo. Y usted lo puede ver. ¿Cuándo usted había escuchado que la iglesia cerrara las puertas? ¿Cuándo usted había oído que la iglesia dejara de hacer la Eucaristía en el templo y lo hiciera por las redes sociales? Eso significa que el viento actualmente es contrario. ¿Cuándo usted había oído que iban a levantarse tantos falsos pastores a hablar en contra de la iglesia? Tantos protestantes hablando en contra de la iglesia. Y no solamente eso. Fíjense, sacerdotes que se han rebelado, que se han puesto bravos, que se han alejado de la iglesia. El viento les era contrario. Las olas sacudían la barca. Hay una sacudida en este momento en la iglesia. Padre, ¿y eso significa que la iglesia se va a acabar? Pues no. Jesucristo mandó a sus discípulos a la barca que representa a la iglesia y esa barca va a tener que ser sacudida por el viento. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, pero ¿saben qué es bonito? Que esa iglesia, que esa barca en la que Jesús monta a sus discípulos, en la que Jesús mandó a sus discípulos, no es desamparada. Y me gusta mucho esto. A la madrugada Jesús fue hacia ellos. Cristo no se olvida de su iglesia. Cristo no se olvida de su barca. Y por eso usted puede ver que en las redes sociales estamos sacerdotes hablando, predicando. Estamos sacerdotes enseñando la palabra. Y yo les invito hoy día que la gente dice, Padre, yo estaba recibiendo la catequesis. Padre, yo estaba recibiendo la formación, pero resulta que la iglesia cerró y ahora, ¿cómo me voy a formar? ¿Cómo me voy a instruir? Hoy a las 8 de la noche, todos estos días vamos a estar recibiendo formación bíblica. 8 de la noche, hora venezolana, con la Biblia en la mano, con el cuaderno, con el lápiz. A pesar de que la iglesia está siendo sacudida, Cristo quiere que sus ministros le acompañemos.
Y Cristo, a través de sus ministros, llega a la iglesia para darle cariño, darle amor, darle calor. Cristo fue hacia ellos, no los dejó solos. Los sacerdotes no hemos dejado solos a los católicos. Estamos formándolos, estamos educándolos. A ejemplo de Jesucristo. Oigan, caminando sobre el agua. ¿Qué era lo que sacudía a la barca? ¿Qué era lo que sacudía a la iglesia? El agua. Y Jesucristo se presenta caminando sobre el agua. ¿Y qué significa? Que el Maestro es el que camina sobre esa tempestad. Que Jesucristo es el que puede dominar el viento. Que los problemas que ustedes y yo estemos pasando, Padre, no he recibido la comunión, Padre, no he ido más a la Eucaristía, Padre, la catequesis, Padre, los sacramentos, Padre, Jesucristo camina sobre esa tempestad y llega a ti a través de este medio, llega a ti a través de las redes sociales. Jesucristo caminó sobre el agua significa que los buenos somos más y es la hora de evangelizar. Que en medio de la tormenta, que en medio de la tempestad, Cristo viene a traernos la calma. Y cuánta gente no ha dado su agradecimiento y ha expresado y ha dicho, Padre, gracias a que se transmite el Evangelio del día, a que se transmite la oración de la mañana, oración de la noche. Nosotros no nos hemos secado, hemos dado fruto y seguimos activos en la iglesia. Gracias por ese trabajo. Cristo se presentó como Dios caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma. Los discípulos estaban tan asustados, los discípulos estaban tan llenos de miedo que cuando vieron a su maestro creyeron ver un fantasma. En español, hoy día los discípulos de Cristo, hoy día los católicos estamos tan asustados que no vemos soluciones por ningún lado, que cuando el sacerdote les habla de Cristo se asustan, que cuando la gente habla de una pandemia se atemoriza, no encuentra la fe por ningún lado, no encuentra a Cristo por ningún lado. Él se aparece e inclusive dice, esto es un fantasma. Está tan espantada la gente por un virus. Está tan espantada la gente por la situación que estamos viviendo económica, política y social, que parecen a los discípulos en la barca asustados porque el agua los atemoriza y entorpece la mente y el corazón. Cristo quiere que ustedes y yo lo reconozcamos. Quiere que ustedes y yo lo reconozcamos. Y daban gritos de terror. Se asustaron realmente los discípulos. Y cuando vieron a Jesús caminar, pensaron que era un fantasma y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Miren, ¿qué fue lo que tranquilizó a los discípulos en el agua? ¿Qué fue lo que tranquilizó a los discípulos en el mar bravo? ¿Qué fue lo que tranquilizó a los discípulos viendo las olas? La palabra de Jesucristo. ¿Qué fue lo que los tranquilizó? La palabra de Jesucristo. Jesucristo les dijo, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que ustedes y yo en medio de este zaperoco, en medio de este burulú, en medio de este conflicto, en medio de que tenemos aguas encima, problemas en nuestra vida, tengamos un momento para hablar con Cristo y Él tenga un momento para hablarnos a través de su palabra. Por eso felicito a todas las personas que están escuchando el Evangelio del día. A todas las personas que están escuchando el programa en vivo a las 8 de la noche, hora venezolana. Porque ustedes tienen un momento para escuchar la palabra de Cristo. Palabra que te llena, palabra que te da aliento, palabra que te recobra la paz,
palabra que te recobra la tranquilidad. Jesús les habló y cuando los discípulos escucharon la voz del Señor, se tranquilizaron. Se tranquilizaron, cobraron la paz. Pero resulta que Pedro representa en este momento a las personas que están tan desesperadas, están tan llenas de desespero que buscan irse a otro lado, que quieren bajarse de la barca y dicen, tenía problemas, tenía dificultades. Los hermanos evangélicos me hablaron de Dios y me fui con ellos. Escuché los videos de un pastor protestante y me fui con ellos. Escuché música protestante y me fui con ellos. Pedro no quiso oír en ese momento la voz de Cristo. Jesucristo le dijo, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Ellos estaban asustados. Pero Pedro no oyó en ese momento la voz de Cristo. Y le dijo, Señor, si tú eres en verdad, mándame a ir caminando sobre el agua. Jesús le dijo, venga. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿quién le dijo que se bajara de la barca? ¿Quién le dijo a usted que dudara de mí? Si yo le digo que soy yo, ¿por qué te bajas de esa barca? ¿A dónde lo mandé yo? A que te subieras en la barca de la iglesia. Hombre de poca fe, ¿por qué te bajaste de esa barca? Hombre de poca fe, ¿por qué te saliste de católico? Hombre de poca fe, ¿por qué te fuiste detrás de las sectas protestantes? Hombre de poca fe, ¿quién le dijo a usted que se fuera con los protestantes, que dejara de ser católico, que te bajara de la barca? ¿Cuál es el reclamo de Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos tenían miedo todos, asustados, gritaban de terror. Jesús le dijo, soy yo, no tengan miedo. Los demás apóstoles se quedaron en la barca, tranquilitos. Pedro no. Pedro dudó de que fuera Jesús y le dijo, si eres tú, mándame a ir a ti. Jesús le dijo, véngase pues. Y en el camino se bajó de la barca y en el agua empezó a hundirse. Ya se ahogaba. Esto le pasa a todos los católicos que dejando la iglesia se van con las sectas protestantes. Esto le pasa a todos los católicos que se están enfriando a causa del COVID-19. Esto le pasa a todos los católicos que están dejando de escuchar el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Esto le pasa a todos los católicos que ya han perdido la fe, que ya se acostumbraron a las cosas de Dios cero. Esto le pasa a todos los católicos que dudando de la palabra de Cristo y dudando del mensaje, se van para otros lados, se convierten ateos. Hombres de poca fe, ¿por qué duda? Toda persona que dude de la palabra de Cristo, soy yo, quédate ahí, ve a la barca, y se va a los rincones, a los brujos, se va a los hechiceros, se va a los protestantes, se convierte en ateo, se aleja de la iglesia. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudando del Señor, se apartan de sus caminos, le sucede que se hunden, pero hay una solución. Cristo lo levanta, Cristo lo reconforta, Cristo lo ayuda. Pedro se salió de la barca, Pedro se salió del lugar donde el Señor lo había mandado, pero lo tenía al lado. Cristo no lo abandonó, Cristo no lo dejó, Cristo estuvo ahí para tenderle la mano. En cuanto subieron a la barca, ¿ve que se salió de la barca? Jesús le dijo, vayan a la barca. Pedro se salió. Jesús lo levantó y fue y lo subió a la barca. ¿Cuál es la misión mía como sacerdote? Si hay alguna persona que se sale de la barca, yo debo decirle, se está ahogando. Hombre de poca fe. ¿Quién le dijo que fuera con los evangélicos? Y por eso a las 8 de la noche los espero, porque hay muchas dudas que tenemos.
muchos piojos que han sembrado los protestantes en la cabeza, y esa respuesta la estamos dando a conocer. Padre, pero es que yo no he tenido tiempo. Me decía un señor, yo no sabía que usted estaba transmitiendo. Hasta ahorita me perdí todas las enseñanzas. No. Ahí en YouTube, Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, ahí está la lista de reproducción. La lista de más de 25, 26 temas que hemos dado durante estos días, durante el mes pasado, durante este mes. Para que usted no sea un hombre de poca fe, para que usted tenga una fe firme, para que usted tenga una fe auténtica. Jesús subió a la barca, el viento se calmó, los que estaban con él en la barca se postraron ante Jesús y decían: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que la palabra de Dios hoy nos enseñe, que la palabra de Dios hoy nos ilumine, que ustedes y yo no debemos ser hombres de poca fe, que ustedes y yo no debemos dudar del Señor, que ustedes y yo debemos creer en la palabra de Cristo. Y si Jesús nos dijo que estemos en la barca de la iglesia, si Jesús dijo que estemos en su barca, vamos a pertenecer a la iglesia que Cristo dejó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos esta noche, 8 de la noche, hora venezolana, en la transmisión en vivo. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.